Vamos a desarrollar el tema derivabilidad de funciones. Vamos a hablar del origen de la derivada. El cálculo diferencial y el cálculo de derivadas se forja en el siglo XVII tratando de dar una respuesta a tres problemas que preocupaban entonces a los matemáticos y físicos de aquella época, como eran la definición de velocidad, la determinación de la recta tangente a una curva en un punto dado y el cálculo de máximos y mínimos de una función. La solución de estas tres cuestiones se fundamenta en el estudio de la derivada primera. La derivada segunda tenía más interés e importancia desde el punto de vista físico, ya que expresa la aceleración de un movimiento. La fuerza de una partícula es producto de su masa por la aceleración, por tanto se puede experimentar la derivada segunda a ir en un coche que acelera. El concepto de derivada, desde luego, se ha ido desarrollando a lo largo de estos cursos precedentes y la idea ya está concebida, aunque muchas de las relaciones que se han obtenido y de los resultados que se han aplicado han sido obtenidos de una forma intuitiva. Por ejemplo, obteníais que si una curva es creciente en un punto, su derivada es positiva, que si la derivada de una función es positiva, esta es creciente, que si una función es cóncava, su segunda derivada es positiva y otros muchos más resultados. Pero en matemáticas, como en todo, la adquisición de las ideas es previa a la formalización. Y entonces lo que vamos a tratar es de estas ideas que ya están suficientemente asimiladas y asentadas, vamos a tratar de revisarlas con la precisión que solo las matemáticas son capaces de dar. Como utilidades, que son muchísimas en todas las ramas de las ciencias, podemos destacar la utilidad que tienen en física, en biología, en economía, en psicología e inclusive también en sociología. Entre los autores que podemos destacar en este capítulo nos encontramos a Joseph-Louis de Lagrange, nacido en 1736, fallecido en 1813, nacido en Turín, por lo tanto es franco-italiano, un astrónomo y matemático que es franco-italiano. Fue solicitado por Federico el Grande de Prusia con el deseo de tener en su corte al mayor de los matemáticos europeos. Ideó uno de los métodos de interpolación más solicitados. Introduce las notaciones I' y f' de x para designar a la derivada primera. Son notables sus trabajos en álgebra sobre la resolución algebraica de ecuaciones utilizando fracciones continuas y la separación de las raíces irracionales de una ecuación. También es considerado el creador del cálculo de variaciones, que es una de las partes del análisis. Aquí tenemos al autor mencionado, Lagrange. También podemos destacar a Leibniz, un matemático nacido en 1646, fallecido en 1716, era de Leipzig, alemán. Desde luego ha sido ya mencionado en temas precedentes, puesto que fue el primero, como dijimos en otro tema anterior, que utilizó el término de función. En 1671 redactó su primer trabajo e inventó una máquina de calcular que no tenía excesivo interés. Por supuesto, distaba mucho de lo que existe en la actualidad. Al conocer a Huygens, este descubrió sus dotes matemáticas. En 1673 inició el cálculo diferencial e integral. En 1684 publica su obra titulada Nuevo método para los máximos y mínimos, así como para las tangentes. En esta obra es donde desarrolla las reglas generales de diferenciación, que va a ser el tema que nos ocupe, utilizando las notaciones que habitualmente nosotros vamos a ir destacando, como son diferencial de x, diferencial de y con respecto de diferencial de x, diferencial de la función f de x con respecto de diferencial de x, incremento de x, incremento de y entre incremento de x. Su cálculo diferencial se caracteriza por esa ausencia del término de función, aunque ya digo que fue el primero en utilizarlo, Tuvo grandes controversias con Newton, que la verdad es que tuvieron alcance internacional. Este es Leibniz. También podemos resaltar a Christian Huygens, nacido en 1629, fallecido en 1695. Es un físico, matemático y astrónomo holandés que inició los estudios de la derivada segunda al estudiar en 1673 la evoluta de una curva. Formuló también la teoría ondulatoria de la luz.
Aquí tenemos al autor mencionado. Y por último, en este apartado vamos a citar a Isaac Newton, nacido en 1642, fallecido en 1727. Era de Worcester, alumno de Barrow, comenzó a serlo en 1663, entra en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y Descartes. En 1664 inicia sus trabajos con el teorema del binomio. En 1666 da la ley del inverso del cuadrado, la naturaleza de los colores y los principios del cálculo diferencial e integral. Desde luego era una persona a la que no le gustaba editar sus trabajos, puesto que en una ocasión, al publicar un trabajo sobre la teoría de la luz, fue muy criticado por científicos contemporáneos como Hooke y Huygens, con lo cual no volvió a publicar hasta 1687, animado por su amigo Halley, el que es famoso por el cometa que lleva su nombre. Su obra designada aquí, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que contiene los fundamentos de la física y de la astronomía. Tuvo controversias, como mencioné anteriormente con el otro autor, de alcance internacional con Leibniz sobre el descubrimiento del cálculo diferencial e integral. Basa su cálculo en bases geométricas en la obra de Quadratura Corvarum, escrita en 1676, y publicada en 1704, y en ella se observa la concepción cinemática de las curvas. Y este es Newton, el autor que hemos mencionado en último lugar. Vamos a hablar de la tasa de variación de una función. Las gráficas de funciones lo que muestran es la variación de los valores que toman. Aquí, por ejemplo, en las gráficas que tenemos en pantalla, hemos representado el crecimiento de una persona en función del tiempo. Aquí veis que cada año hemos representado la altura que tiene, mientras que en esta otra gráfica se ha hecho la medición cada 5 años simplemente. Pues el incremento de la función va a ser lo que se llama tasa de variación. Veamos, el valor va a depender de x, es decir, cuando aumentamos, por ejemplo aquí, la variable independiente, a los 10 años hemos medido, cuando el individuo tiene 10 años y cuando tiene 15 hemos realizado otra medición, aquí hemos medido cada 5 años, como os he dicho, y aquí cada año. Entonces, esto de aquí es lo que se denota como incremento de x. Incremento es esta especie de triángulo y luego la variable en la cual hemos realizado el aumento o la disminución, puede ser también, claro está. Bien, pues insisto en que al aumentar la variable independiente nos interesa saber cuánto aumenta o disminuye la función. Esto será el incremento de y. O sea que, por tanto, el incremento de la función va a ser lo que se llama tasa de variación. La tasa de variación mide, por lo tanto, el cambio de la función al pasar de un punto a otro, como acabamos de exponer en las gráficas precedentes. Su valor va a depender del punto x y del incremento h, que como os he dicho también se le suele denotar como incremento de x, este triángulo con una x. Pues digo que su valor depende de x y del incremento de la variable independiente. Al incremento de la variable independiente se le suele denotar h. Al incremento de la función de y se le llama al valor de f de x más h menos la f en x. Las interpretaciones son muchísimas dependiendo del fenómeno que representan. Nosotros antes hemos medido la variación de estatura de una persona a lo largo del tiempo, pero también pueden representar espacio recorrido entre dos tiempos, variación de la población, del número de habitantes, entre dos tiempos, en fin, que tiene muchísimas interpretaciones. Vamos a comenzar con el desarrollo del propio tema y para ello comenzamos por dar la definición de tasa de variación media. Vamos a definir lo que es la tasa de variación media. Bien, pues se dice que es el cociente o razón incremental en el intervalo x más h. Es decir, va a medir lo que varía la función en el intervalo x más h. Se la denota por t sub m y tiene esta expresión. T sub m va a ser igual a incremento de y entre incremento de x. Es decir, el valor que toma la función en x más h menos el valor que toma la función en x, esta diferencia que aparece en el numerador será el incremento de y,
dividido entre h, que es lo que aumentamos la variable independiente, el incremento de x, que es h. Desde luego va a tener distintas representaciones en función del fenómeno que nos esté designando la función. La tasa de variación media entonces pues puede ser, por ejemplo, la velocidad media, la aceleración media, la tasa de crecimiento anual de una población, ritmo de respiración, presión media, índice de precios al consumo, en fin, van a representar diferentes cuestiones dependiendo del fenómeno que se esté representando en la función. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la tasa de variación media. En este ejemplo nos dicen, dada la función f de x igual x cuadrado, hallar la tasa de variación media en el punto x. Si lo queremos determinar y poner en vez de x un 3 o en x igual 0 o en x igual 5, se puede hacer, ¿no? Pues repito que dada la función f de x igual a x al cuadrado, dice hallar la tasa de variación media en el punto x para un incremento h. Bien, entonces nos interesa la tasa de variación en este incremento, en el x más h. Si hubiésemos particularizado, por ejemplo, en el 3, lo estudiaríamos en el 3 más h. No ese es el caso y por lo tanto continuamos con lo que tenemos. Entonces calculamos el incremento de la función, el incremento de y. Y el incremento de y va a ser el valor que toma la función en x más h, es decir, si f de x es x al cuadrado, f de x más h será x más h al cuadrado, menos el valor que tomaba la función en x, es decir, menos x al cuadrado. Se desarrolla este cuadrado, que sería el cuadrado del primero más doble producto de primero por segundo más cuadrado de segundo, y menos x al cuadrado, que por cierto este término negativo con este positivo se van a anular, y nos va a quedar únicamente 2xh más h al cuadrado. Eso es el incremento de y únicamente, ¿eh? El incremento de y es 2xh más h al cuadrado. Bien, podríamos haberlo expresado, en vez de poner h, haber escrito incremento de x, pero eso es indiferente, llamarlo de una manera que de otra. Entonces la tasa de variación media será el incremento de y, que es esto, 2xh más h al cuadrado, dividido entre el incremento de x, y el incremento de x hemos dicho que era x más h menos x. Entonces quedaría 2xh más h al cuadrado, el más x y el menos x se va y en el denominador únicamente nos queda h. Se puede dividir cada uno de ellos entre h y por tanto la tasa de variación media nos va a quedar que es 2x, puesto que la h con la h se simplificará, más h al cuadrado entre h, que nos resulta h. La tasa media va a ser 2x más h. Insisto en que si nos dicen que lo particularicemos en un punto concreto en x igual 3, pues no sería más que sustituir aquí la x por 3. En x igual 8, pues sustituir la x por 8 y así sucesivamente. Vamos a hablar ahora de la tasa de variación instantánea. Se define como el límite de las tasas de variación media, cuando los intervalos de la variable independiente se hacen cada vez más pequeños. Es decir, esto lo mismo que poner esta expresión. Se la denota por t sub i, tasa instantánea, igual al límite, cuando h tiende a 0, del cociente f de x más h menos f de x dividido entre h. La h recordéis que es el incremento de la variable independiente. Si calculamos el límite cuando la h tiende a 0, estamos escribiendo lo que hemos denotado antes de una manera explícita, es decir, que se mide el límite de estas tasas de variación media, pero cuando el incremento h de la variable independiente es muy pequeño, es decir, tiende a 0. ¿En qué ocasiones se presenta? Pues se presenta en muchos casos. Por ejemplo, se puede llegar a saber la presión del agua en cada uno de los puntos de una presa, la emisión de partículas de un cuerpo en un instante dado, la presión de un avión en el momento de aterrizar, la pendiente de una carretera de montaña en cada punto, en fin, en cada caso en concreto, pues se puede presentar un cálculo de tasa de variación instantánea. Bien, vamos a recordar lo que llamábamos derivada de una función en un punto. Y se llama derivada de la función f de x en el punto x igual a a, y se la denota así, f'
en a, al siguiente límite si es que existe. Límite cuando h tiende a 0 de la f en a más h menos la f en a dividido entre h. Eso es lo que se llama f' derivada primera de f en a. Es decir, que la tasa de variación instantánea se llama precisamente derivada. La tasa de variación instantánea en un punto determinado se llamará derivada de la función en ese punto. Desde luego, la derivada de una función en un punto va a ser un número real. Si en vez de calcularlo en el punto A se hace genéricamente, es decir, que el punto A vaya recorriendo todos los puntos de la recta real, entonces se obtendrá lo que se llama la f' de x, es decir, la función derivada. También admite otras expresiones que se suelen utilizar bien en libros de texto o bien las podéis haber utilizado en cursos precedentes, que es que la f' de a se puede escribir también como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido por x menos a. Observad que esta expresión y esta otra es la misma, lo único que cambia es la notación. Es como realizar un cambio de variable, que a x lo llaméis a más h cuando la h tiende a 0, porque mirad, si la x tiende a este punto de aquí tiende a este de aquí, este a este de aquí. Y entonces esto tiende a 0. Si este punto tiende a este de aquí, aquí se verifica que a más h, cuando la h tiende a 0, esto va a tender a esto. Y esto de aquí tiende a 0 lo mismo que aquí. Por lo tanto, es otra manera de escribirlo, otra notación, pero es idéntica a la dada como definición. Yo creo que la más utilizada es esta y la que será la que desarrollemos nosotros a lo largo del proceso teórico. También se puede ver esta otra en algunos momentos, que se escribe como el límite cuando el incremento de x tiende a 0, que es lo mismo que escribir h, recordáis, el incremento de la variable independiente, del incremento de y, de la función, entre el incremento de x. Cualquiera de estas 3, 1, 2 y 3 expresiones es válida para la definición de derivada de una función en un punto. Repito que cuando ese punto se generaliza, es decir, se va moviendo a lo largo de la recta real, se obtiene lo que se llama función derivada. Y es un poquito lo que vamos a hacer en el ejemplo que os voy a presentar a continuación. Vamos a desarrollar este ejemplo. Dada la función f de x igual x cubo, vamos a hallar la derivada en un punto cualquiera x. Pudiéramos particularizar x igual a un valor, a 3, a 5, a menos 1, a 8, a un tercio. Pero lo vamos a hacer de momento en un punto cualquiera x y así obtendremos la que llamamos función derivada. Razonablemente todos sabemos por los conocimientos de años precedentes que la derivada de f de x igual a x cubo va a ser f' de x igual 3x cuadrado, puesto que es una función potencial. Pero vamos a realizarlo aplicando la definición de derivada y así recordamos todos los conocimientos adquiridos y los que ahora mismo hemos detallado. Entonces sería la f' de x, por definición, el límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Eso es por la definición. Igual, límite cuando h tiende a 0, si la f de x es x al cubo, f en x más h va a ser x más h al cubo, menos f en x, que es x cubo, dividido entre h. Entonces lo que vamos a desarrollar es este cubo, y por tanto quedará igual, límite cuando h tiende a 0, de x al cubo, el cubo del primero, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del último, es decir, x cubo más 3x cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo y menos x al cubo, que lo teníamos aquí, dividido todo ello entre h. Por supuesto, este menos x al cubo con este más x al cubo se simplifica. Y por lo tanto queda esta otra expresión pero dividida entre h, es decir, que va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado h entre h es 3x cuadrado, más 3xh cuadrado entre h, pues va a ser más 3xh, más h al cubo entre h, que va a ser h al cuadrado. Como estamos calculando el límite de esta expresión, pero cuando la h tiende a 0, pues entonces va a quedar 3x cuadrado más 3x por 0, que es 0,
más 0 al cuadrado, que es 0. Luego entonces queda 3x al cuadrado, que era lo que ya sabíamos. Si nos particularizaran en un punto concreto, en el x igual a 5, por ejemplo, pues sería la f' en el 5, 3 por 5 al cuadrado. En el x igual a 0, pues la f' en el 0 sería 3 por 0 al cuadrado, y así sucesivamente. Quiero hacer hincapié en que hemos definido la derivada primera como el límite de esta tasa de variación media. Pero al hablar de límites también podemos hablar de límites laterales, y por lo tanto vamos a hablar ahora mismo a continuación de derivabilidad lateral. Como os acabo de comentar, vamos a hablar de las derivadas laterales. Y para ello definimos la derivada por la izquierda de f de x en x igual a, y se denota así: f' en el a con un menos en el ángulo superior derecho, puesto que significa a por la izquierda, que estamos tomando valores cercanos al a pero un poquito más pequeños, igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del cociente f de a más h menos f en a dividido entre h. O sea que la definición es análoga a la que hemos visto antes, simplemente que por la izquierda se calcula el límite lateral por la izquierda, pero del mismo cociente. Y después la derivada por la derecha de f de x en x igual a a, pues es análogamente a como hemos hecho por la izquierda, la f' en el a más, límite cuando h tiende a 0 más, de f de a más h menos f en a dividido entre h. Lo que sí es cierto que para que una función sea derivable, ambas derivadas laterales tienen que coincidir, es decir, la f' en el a menos ha de ser igual a la f' en el a más para que exista la f' en el punto A. A continuación vamos a ver un ejemplo de las derivadas laterales y desde luego bastantes más con los que trabajaremos en las clases prácticas. Vamos a ver este ejemplo que suele ser de bastante interés, puesto que en general no tenéis excesivo aprecio por esta función, y es bastante interesante desde el punto de vista de su representación gráfica, desde el punto de vista de sus propiedades, y que sepáis analizarla. Vamos a calcular la derivada de la función f de x igual valor absoluto de x en el punto x igual a 0. Recordamos en primer lugar su representación gráfica. Ya vimos que esta función era continua en todo punto, se estudió en el 0, pero vamos a ver la derivada por la izquierda cuando nos acercamos al 0 por la izquierda y por la derecha cuando nos acercamos al 0 por la derecha. Vamos a comenzar la f' en el 0 más, en el 0 por la derecha, es decir, vamos a calcular la derivada de esa función cuando nos acercamos a 0 de esta manera. Valores infinitamente próximos al 0, pero un poquito superiores. Va a ser el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de la f en el punto, que nos han dicho que es el 0, más h menos la f en el 0 dividido entre h. Y eso será el límite cuando el h tiende a 0 por la derecha. Vamos a ver. F de x es valor absoluto de x, pues f de 0 más h será valor absoluto de 0 más h. Menos f en el 0 será el valor absoluto de 0 y dividido entre h. Pero el valor absoluto de 0 más h es el valor absoluto de h. Y el valor absoluto de 0 es 0, luego queda en el numerador solamente valor absoluto de h. Y por lo tanto quedaría límite cuando h tiende a 0 por la derecha de valor absoluto de h entre h. Entonces veamos. Si estamos calculando este límite y la h tiende a 0 por la derecha, estáis con valores del tipo más 0,00000 algo. El valor absoluto de más 0,00 algo es más 0,00 algo. Entre lo mismo nos da el límite más 1. Vamos a calcular ahora, sin embargo, la f' en el 0 por la izquierda, es decir, la derivada lateral a la izquierda. Y análogamente será el límite cuando la h tiende a 0 por la izquierda de f en el 0 más h menos f en el 0 dividido entre h. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, la f en el 0 más h, igual que en el caso anterior, será valor absoluto de 0 más h. Menos la f en el 0 será valor absoluto de 0. Entonces quedará el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda
este valor absoluto es lo mismo que escribir valor absoluto de h. Se escribe menos valor absoluto de 0, que es 0. Luego queda el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de h entre h. Y prestad especial atención a este límite. Mirad, si la h tiende a 0 por la izquierda, estáis con valores del tipo menos 0,000000 algo. El valor absoluto es más 0,000 algo. Entre menos 0,000 lo mismo, menos 1. Por lo tanto, observamos que la derivada lateral por la derecha y la derivada lateral por la izquierda no es lo mismo. Luego se observa que la función no es derivable en x igual a 0. Es decir, es continua, pero no es derivable en ese punto. Si nos acercamos por la derecha, la pendiente observáis que es 1. Si os acercáis por la izquierda al 0, la pendiente es menos 1. Por lo tanto, no coinciden y, repito, la función no es derivable en ese punto. Vamos a dar la interpretación geométrica de la derivada, cuestión que se ha visto en casi todos los cursos precedentes porque se repite con excesiva frecuencia y además una pregunta muy típica de examen. Bien, escribimos en primer lugar la definición de lo que era la función derivada primera, f' de x, que era el límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h, menos f de x dividido entre h. Entonces vais a copiar la figura, dibujáis los ejes cartesianos, dibujáis una curva, que es la que voy siguiendo con el bolígrafo, esa curva, y entonces en un punto x tenéis la ordenada f de x, en un punto x más h tenéis la ordenada f de x más h. Vamos a tratar de analizar lo que es f de x más h menos f de x dividido entre h, es decir, únicamente este cociente. De momento, dibujad solamente lo que os he dicho porque ya iréis dibujando estas rectas paulatinamente según vayamos desarrollando esta pregunta. Repito que habéis dibujado la curva, al punto x que le hace corresponder f de x, al punto x más h le hacéis corresponder el f de x más h. Entonces observad, la f de x más h, que es toda esta altura, menos la f de x es esta magnitud, es decir, este cateto del triángulo rectángulo que está rayado en rojo. Hemos cogido otro ángulo para observar un poquito mejor la gráfica. Insisto en que f de x más h menos f de x será f de x más h es todo esto, menos la f de x nos va a dar precisamente este cateto. ¿Y h qué es? Pues h es este trocito de aquí. Lo que hay desde este punto hasta este otro, puesto que sería x más h, que es todo, menos la x. Es decir, h es este otro cateto de aquí. Entonces, si observáis, sin considerar el límite, solo este cociente de momento, f de x más h menos f de x es este cateto. Dividido entre h, que es este otro, obtenemos precisamente la tangente de este ángulo, es decir, la inclinación de esta recta hipotenusa sobre el eje de las x. La inclinación de la recta denominada R sub 1. Bien, pero nosotros en la definición de derivada hemos dicho que el límite cuando h tiende a 0 y aquí hemos tomado un valor de h excesivamente grande. Entonces, si bajáis el valor de h, pues obtenéis esta otra R sub 2. Le hemos bajado un poquito solo. Si obtenéis este otro valor de h, obtenéis la R sub 3. Si obtenéis este otro valor de h, la R sub 4. Y entonces observad lo que va pasando. En vez de unir estos puntos, uniríais estos, hasta que llega un momento en que se llega a confundir, puesto que va a estar el punto infinitamente próximo aquí, podéis hacer vosotros la jugada, el x más h va a estar muy cerquita del x. Por lo tanto, la secuencia de las rectas va a ir confundiéndose con la recta tangente a la curva en el punto P. Y por tanto se va a poder decir lo siguiente. Se puede decir como interpretación geométrica de la derivada que la derivada de una función en un punto
coincide con la pendiente de la recta tangente a f de x en ese punto. Repetimos, la derivada de una función en un punto, es decir, la f' en un cierto x sub 0 o en un cierto punto A, coincide con la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Nuestra siguiente ocupación va a ser calcular precisamente la ecuación de esa recta tangente. Vamos, como os he dicho, a calcular la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. De nuevo, es algo que se ha hecho en cursos precedentes, pero que vamos a insistir en ello. Y vamos a recordar un poquito. Dibujamos los ejes cartesianos, dibujamos una curva f de x, una función. Cogemos un punto x sub 0 que le corresponderá a una ordenada y sub 0, al punto le llamamos P, y el P tendrá de componentes x0 e y0, como os acabo de decir. Es un punto de la curva f de x. Bien, nos interesa calcular la ecuación de la recta tangente en ese punto. De esa recta, por la propia interpretación geométrica, conocemos un punto porque nos lo dan, pero es donde queremos hacer la tangente, pero además conocemos la derivada primera en ese punto. La podemos conocer. Y esa derivada primera era la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, de esta recta conozco un punto y su pendiente. Luego conozco todo, la puedo escribir en la forma punto pendiente y sería y menos y sub 0 igual a la pendiente que hemos quedado que era la derivada primera en el punto x sub 0, que multiplica a x menos x sub 0. Enseguida vamos a hacer un ejercicio de inmediata aplicación para que observéis la facilidad con que se realizaba esto. Ya se ha visto en cursos precedentes, pero insistiremos en ello. Vamos a hablar ahora y a calcular la ecuación de la normal a una curva en un punto. Ecuación de la normal a una curva en un punto. Y para ello, como siempre, vamos a realizar la expresión gráfica que nos facilita más la comprensión y luego hablamos analíticamente. Trazamos los ejes cartesianos, trazamos una curva, una f de x, trazamos la tangente en un cierto punto P. ¿Y qué es la normal? Pues la normal va a ser la perpendicular a la tangente en ese punto. Esta va a ser la normal, la perpendicular a esta recta tangente en el mencionado punto. De nuevo, el punto P va a tener las componentes de antes, un punto P de la curva que le conoceremos, será x sub 0 e y sub 0. Ya decimos que la normal a una curva en ese punto es la perpendicular a la recta tangente en dicho punto. Y entonces, si recordáis, la pendiente de esta recta perpendicular va a ser inversa y de signo contrario a la de la tangente. Y se la denota por m sub n, la pendiente m de la normal, que será igual a menos 1 entre la derivada primera en el punto x sub 0. O sea, esta era la pendiente de la tangente. La de la perpendicular será inversa y de signo contrario. ¿Cómo se escribe entonces la ecuación de la recta normal? Pues conocéis de nuevo un punto por el cual pasa dicha recta y conocéis la pendiente, por lo tanto y menos y sub 0 igual a la pendiente de la normal, menos 1 partido por la f' de x0 y por x menos x0. Esa es la expresión de la ecuación de la normal a una curva en un punto. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se calculan ambas rectas en un ejemplo concreto. Vamos a realizar este ejercicio que dice hallar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la curva f de x igual x cubo en el punto x igual 2. Hallar la ecuación de la recta tangente y normal a la curva f de x igual x cubo en el punto x igual 2. Representamos la función, no haría falta, pero así lo veis un poquito mejor. Representamos la función en los ejes cartesianos, la función es esta especie
de ese que tenéis aquí. La tangente en el punto P será esa, recta. La normal será la perpendicular en ese punto. Si la función es x al cubo, la derivada primera será 3x al cuadrado. Y en el punto 2 será la f' en el 2, 3 por 2 al cuadrado, es decir, 3 por 4, 12. ¿Cuál será el punto P? Del punto P sabemos la x, que nos dicen que es 2. Pues la y será 2 al cubo. O sea que el punto P va a ser 2, 2 al cubo, o sea, 2, 8. Este punto P va a tener de componentes 2, 8. Vamos a calcular la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente sería y menos y sub 0, o sea, menos 8, igual a la pendiente en el punto, es decir, la f' en el 2, 12, por x menos el punto, por x menos 2. Se opera y queda una expresión de la forma 12x menos y menos 16 igual a 0. Esa será la ecuación de la recta tangente, de esta recta que os señala el bolígrafo. ¿Cuál será la ecuación de la normal? Pues la ecuación de la normal pasa por ese punto P, pero la pendiente tiene que ser perpendicular a la recta anterior, o sea, tiene que ser la pendiente inversa y de signo contrario. Por lo tanto, establecemos y menos y sub 0, que es 8, la del punto, igual a la pendiente, como tiene que ser inversa a la de esta recta, y antes era 12, ahora es menos 1 entre 12, porque tienen que ser perpendiculares, por x menos la del punto, que es 2. Se opera y queda una recta de la forma x más 12y menos 98 igual a 0. Esa será la ecuación de esta recta normal. Vamos a ver lo que son las derivadas sucesivas. Bueno, pues recordamos la definición que habíamos hecho de derivada primera de una función. Pues ahora decimos que si existe el límite cuando h tiende a 0 de f' de x más h menos f' de x dividido entre h, a eso se le denota f segunda de x, es decir, derivada segunda de x. Así se puede repetir el límite cuando h tiende a 0 de la f segunda en x más h menos la f segunda en x dividido entre h será la f tercera, y así sucesivamente se van obteniendo la derivada tercera, la derivada cuarta, en fin, todas las derivadas sucesivas, suponiendo que existe el límite. Si se particulariza en un punto concreto, en x igual a 0, 3, menos 1, pues se van obteniendo respectivamente la derivada primera en el punto A, la derivada segunda en el A, la derivada tercera en el A, la derivada cuarta en el punto A, es decir, las derivadas sucesivas en un punto. Vamos a dar ahora el concepto de diferencial de una función derivable. Diferencial de una función derivable. Bien, habíamos definido la derivada primera en el punto A como el límite cuando la h tiende a 0 de f en a más h menos f en a dividido entre h. Eso se puede escribir, como estamos calculando un límite, pues se puede decir que la f' en a es aproximadamente igual a este cociente. Es decir, faltará muy poco, puesto que un límite ya sabéis que no es el valor concreto, sino algo a lo cual nos vamos acercando. Por lo tanto, se escribe que será la f' en a aproximadamente igual a este cociente, olvidándonos ya del límite. Pero también se puede expresar, esta h que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y entonces f de a más h menos f de a se puede decir que es aproximadamente igual a f' en a por h. A f' en a por h. Y precisamente esta diferencia era la expresión de la tasa de variación en x igual a a, es decir, el incremento de la función. Bueno, pues se puede decir que, como esto es la tasa de variación, esta expresión de aquí, f' de a por h, es una buena aproximación de esa tasa de variación. Y se llama diferencial de y al siguiente producto, a f' en a por diferencial de x. Es decir, tenemos
la definición de diferencial de una función, que será el producto de la derivada primera en el punto por la diferencial de la variable independiente. Pero claro, tomar como aproximación, como hemos dicho, de la tasa de variación la diferencial, se comete un error. Enseguida lo vamos a ver en una gráfica. Pero ¿cómo es el error cometido? Pues el error cometido al tomar la diferencial por el incremento de la función es esta diferencia, f de a más h menos f de i, que era el incremento de la i, menos la diferencial de i, va a ser igual al incremento de i menos la diferencial de i. Vamos a comentarlo ahora en la gráfica para que observéis gráficamente lo que significa cada cosa. Ese será el error cometido al tomar la diferencial por el error de la función. Vamos a comprobarlo como os he dicho gráficamente. Bien, disponemos de los ejes cartesianos, una función f de x, esta curva. En el punto x tiene de abscisa, en el punto de abscisa x tiene de ordenada f de x. Al x más h le corresponderá el f de x más h. Entonces, entre x y x más h, esto que hemos aumentado es la h, o bien se le denotaba incremento de x, da lo mismo. De f de x a f de x más h es lo que llamamos, esta magnitud de aquí, que llamamos incremento de i. Entonces, en el caso particular de que i sea la función f de x igual a x, por la propia definición que hemos hecho de diferencial, la diferencial de i será la derivada de x, que es 1, por el incremento de x, es decir, la diferencial de x precisamente. Luego, en el caso de la función f de x igual a x, la diferencial de i es igual a la diferencial de x e igual al incremento de x. Esta magnitud de aquí es diferencial de x precisamente. Bien, pues hemos dicho que la diferencial de una función era precisamente el producto de la derivada por la diferencial de la variable. Si vosotros multiplicáis la tangente de este ángulo por la diferencial de la variable, es decir, por este cateto, ¿qué obtenéis? Pues obtenéis precisamente este incremento, puesto que sería la tangente de este ángulo por el cateto contiguo, obtendríais este cateto opuesto, que es el incremento de i. ¿Cuál es el error? Pues el error hemos dicho que era precisamente tomar, en vez del incremento de i, que es todo esto, tomar la diferencial. Ese era el error que se cometía, la diferencia que hay entre tomar este otro y la diferencial, porque la diferencial va a ser el multiplicar la pendiente de esta tangente, esta es la recta tangente, esta otra es una cuerda, la recta tangente es esta. Entonces, si multiplicamos la recta tangente, la pendiente, por este cateto contiguo, obtenemos precisamente la diferencial de i, esta de aquí. Si en lugar del incremento de la función tomamos la diferencial, hemos cometido un error. Aquí está exageradamente grande, claro está, pero estamos tratando con valores tan próximos al x que prácticamente no se notan, es una aproximación muy buena. Lo que ocurre es que aquí en la gráfica, para que se observe un poquito, tenemos que hacerlo con bastante amplitud. El incremento de x considerarlo excesivamente grande, el incremento de y también, para que así podamos ser capaces de ver algo. Repito que la diferencial de la función va a ser el producto de la tangente de este ángulo por este cateto contiguo. Nos va a dar este cateto opuesto. Entonces, el incremento de i va a ser la diferencial más el error, o el error va a ser el incremento de i menos la diferencial de i, que era lo que habíamos visto en la pantalla precedente. Vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo de calcular una diferencial y después, a continuación, veremos otro de inmediata aplicación de la diferencial. Vamos a observar este ejemplo muy sencillo en el que nos digan hallar la diferencial de la función f de x igual x al cuadrado en x igual 3. La derivada primera de la función, si la función es x al cuadrado, la derivada primera es 2x, f' de x será 2x.
En el punto 3 os piden, pues f' del 3 será 2 por 3, o sea 6. Y la diferencial de la función, la diferencial de y, que es lo que os piden, será la derivada primera en el punto por la diferencial de la variable independiente. Es decir, será 6 por la diferencial de x. Así de simple y de sencillo. Vamos a realizar este otro ejercicio como aplicación inmediata. Y dice lo siguiente. Una lámina cuadrada tiene de lado 10 centímetros. Al calentarse, su lado experimenta un aumento de 1 milímetro. Nos piden hallar la tasa de variación o incremento. El valor de la diferencial y el error cometido. A continuación vamos a pasar a su resolución. Si la lámina es cuadrada, la función de variación, donde vamos a notar todas esas variaciones que nos dicen, va a ser en el área, al aumentar su lado. Entonces la función va a ser f de x igual el lado de un cuadrado, x al cuadrado. El área de un cuadrado del lado x será x al cuadrado. Y la derivada primera, f' de x, va a ser 2x. Vamos a responder a la primera pregunta, a la tasa de variación o incremento de la función. Es decir, nos están pidiendo la f en el punto a más h menos la f en a. Es decir, la función en el 10, que era lo que medía el lado, más lo que aumenta, que será 0,1 para ponerlo en la misma medida, puesto que uno son centímetros y lo otro es milímetros. Repito, f en el 10 centímetros más 0,1 centímetros, que es lo que aumenta, menos la f en el 10. Y esto da 10,1 al cuadrado menos 10 al cuadrado, puesto que la función era x al cuadrado. La f de 10,1 pues será 10,1 al cuadrado. La f de 10 será 10 al cuadrado. Al operar nos da como resultado 2,01. Esta es la respuesta a la primera pregunta. La tasa de variación va a ser 2,01. En eso será en lo que aumenta el área, al aumentar el lado. Vamos a dar respuesta a la segunda pregunta, al valor de la diferencial. Hemos dicho, por la definición, que la diferencial de una función era la derivada primera en el punto, es decir, en 10, por la diferencial de la variable independiente. Como la f' en x es 2x, en el 10 será 2 por 10. ¿Y cuál es la diferencial de x? Pues lo que aumenta el 0,1 centímetros. Pues por 0,1. Entonces 2 por 10 es 20, por 0,1 que es la diferencial, y eso nos da como resultado 2. Y entonces lo que nos preguntan es el error que cometemos si en vez de tomar el incremento de la función se toma la diferencial. Pues es precisamente la diferencia que existe entre este resultado y este otro. Es decir, la diferencia entre la f de a más h menos f de a, que era el 2,01 de la primera pregunta, menos la diferencial de la función de y, que era 2, el resultado de la segunda pregunta. Y entonces el error es, como veis, de 0,01, es decir, una centésima. Comprender lo que significa incremento de la función, primera pregunta, diferencial de la función, segunda pregunta, y error cometido, tercera pregunta. Además de la gráfica que os ha ilustrado los conceptos mencionados. A continuación vamos a ver una lista de derivadas de funciones más frecuentes, y que por cierto no vamos a entrar este curso en la demostración de ellas, puesto que se han visto en cursos precedentes. Pasaremos a relatarlas.
Si es igual a k una constante, la derivada primera vale 0. Si es igual a x, la derivada primera vale 1. Si es igual a m por x, donde m es una constante, la derivada primera es m. Cuando y es igual a x a la n, con n una constante, la derivada primera es el exponente n por x elevado a n menos 1. Si la función y es una suma u más v de dos funciones de x, la derivada primera es la suma de las derivadas, u' más v'. Con la diferencia, si y es igual a u menos v diferencia de dos funciones, la derivada es la diferencia de las derivadas, u' menos v'. Si y es igual a u por v, la derivada primera es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Cuando y es igual a un cociente de dos funciones de x, u entre v, la derivada primera es el denominador por la derivada del numerador menos numerador por derivada del denominador dividido entre denominador al cuadrado. Cuando y es igual a la raíz de índice n de u, la derivada primera es u', la derivada de lo que está dentro de la raíz, dividido entre n veces raíz de índice n, raíz enésima, de u elevado a n menos 1. Cuando y es igual al logaritmo neperiano de x, y' es igual a 1 entre x. Si y es igual al logaritmo neperiano de una función más complicada, que no sea el caso particular de la x, una función u de x, la derivada primera es u' entre u. Cuando y es igual al logaritmo en base a de u, y' es 1 entre el logaritmo neperiano de a por u' entre u. Si y es igual a e a la x, y' es igual a e a la x. Si y es igual a e a la u, y' es la derivada del exponente u' por e a la u. Cuando y es igual a una constante a elevado a la x, y' es la misma función a elevado a la x por el logaritmo neperiano de la base, de a. Si es igual a una constante elevado a la u, en donde u va a ser una función de x, y' va a ser la misma función a la u por el logaritmo neperiano de la base, que es a, por la derivada del exponente, que es u'. En el caso precedente, la derivada del exponente de x era 1. Cuando y es igual a u a la v, una función de x elevada a otra función de x, y' era igual, se sumaban las dos derivadas, la exponencial más la potencial. Era la misma función u a la v por el logaritmo neperiano de la función base de u por la derivada del exponente v' más el exponente v por u elevado a v menos 1 y por la derivada de la base u'. Cuando y es igual al seno de u y pasamos a las trigonométricas, y' era la derivada del arco, u', por el coseno de u. Si es igual a coseno de u, y' era igual a menos la derivada del arco por el seno de u. Cuando y es igual a tangente de u, y' va a ser igual a la derivada del arco u' por 1 más tangente al cuadrado de u. Ahora bien, esta admite otras versiones, como veis a continuación, y que será 1 más tangente al cuadrado de u es la secante al cuadrado de u, luego se puede expresar como u' por la secante al cuadrado de u. O como la secante es la inversa del coseno, también se puede escribir como u' entre el coseno al cuadrado de u. Cuando y es igual a la cotangente de u, siendo u una función de x, la derivada primera y' es menos la derivada del ángulo, menos u', que multiplica a 1 más cotangente al cuadrado de u. Pero 1 más cotangente al cuadrado de u es la cosecante al cuadrado de u, luego también se puede escribir como menos u' por cosecante al cuadrado de u.
y la cosecante es la inversa del seno. Luego también se puede escribir como menos u' partido por el seno al cuadrado de u. En ambas se adopta la forma que más acostumbrados estéis a utilizar, o bien la que sea más necesaria dependiendo de en qué estéis trabajando o qué razones trigonométricas podáis conocer o sepáis manejar con mayor facilidad y soltura. Cuando la función es y igual a secante de u, la y' derivada es igual a u' por secante de u y por tangente de u. Cuando y es igual a cosecante de u, la y' es menos derivada del arco, u' por cosecante de u por cotangente de u. Comenzamos con las trigonométricas inversas. Si y es igual al arco seno de una función de x de u, y' va a ser igual a la derivada del arco u' dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Si y es igual al arco coseno de u, y' será menos el cociente de la derivada del arco u' entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Cuando y es igual al arco tangente de u, la derivada y' es el cociente de u', derivada del arco, entre 1 más u al cuadrado. Cuando y es igual al arco cotangente de u, y' es igual a menos derivada de u, es decir, u', dividido entre 1 más u al cuadrado. Si y es igual al arco secante de u, y' va a ser u' entre u por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 1. Y por último, si y es igual al arco cuya cosecante es u, y' va a ser igual a menos la derivada u' entre u por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. Con esto damos por concluido el tema relativo a las derivadas de funciones. Más adelante estudiaremos algunas de las propiedades de las funciones derivables y temas posteriores que nos ayudarán a llegar a la representación gráfica de funciones, así como propiedades aplicables de las derivadas y consecuencias que se sacan de todas ellas. Veamos unas direcciones útiles en la red.